Así que damos comienzo a la clase de hoy, clase número 6, clase número 6 de la Escuela de Sanidad Interior. Entonces, el tema que tenemos hoy es cómo vivir según lo que crees. ¿Ok? Este tema es importante, déjalo acá, lo pongo por aquí por si acaso. Este tema es bien importante por lo que hablamos la semana pasada, ¿verdad? De que muchas veces la gente no entiende lo que han recibido en Cristo en el nuevo nacimiento y no viven conforme, ¿verdad?, a eso. Así que hoy vamos a hablar de cómo vivir según lo que crees. Yo le puse como subtítulo, si no lo vives, no lo crees. Tengo dos textos bases que voy a estar utilizando. El primero es Romanos 12:2. Quiero que lo vayan buscando. Romanos 12:2. ¿Okay? Y el otro es Santiago 1:22, pero el primero es Romanos 12:2. Romanos 12:2. ¿Cuál es el objetivo que yo persigo, obviamente, en la clase de hoy? Es el objetivo que yo persigo en la clase de hoy es el siguiente. Es que usted pueda relacionar y entender la fe en Cristo con la conducta, la vivencia, ¿verdad? Mostrando obviamente que las creencias bíblicas correctas producen que acciones sanas, transformadas y obedientes. Y hago este énfasis aquí porque es importante el énfasis de creencias bíblicas correctas, porque hay personas que tienen creencias bíblicas incorrectas, de la manera que se los enseñaron, la teología que se expusieron, ¿verdad? Son enseñanzas bíblicas, pero son incorrectas, mal interpretadas, mal enseñadas. Por eso hago esa salvedad. Así que vamos a ver y vamos a comenzar con Romanos 12:2 y luego vamos a ir a Santiago 1:22. ¿Tienen sus Biblias ahí? Sí, 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 veo que hacen así todo el mundo. Muy bien. Perfecto. Mire lo que dice Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo voy a leer nuevamente. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que podamos comprobar, para que podáis comprobar, ¿verdad?, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por lo tanto, ahí hay tres características de la voluntad de Dios. ¿Cuáles son? Según el texto. Buena, agradable y perfecta. O sea que la voluntad de Dios siempre, si nos enmarcamos en el texto bíblico que acabamos de leer, la voluntad de Dios, cuando yo estoy en la voluntad de Dios, la voluntad de Dios siempre va a ser buena, va a ser agradable y va a ser perfecta. ¿Ok? Así que esos tres elementos son importantes que yo los entienda. Pero yo no voy a poder entender la voluntad de Dios ni estar en la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios hasta, como dice el texto anteriormente, yo no sea renovado en qué, en mi entendimiento, ¿verdad? Mi mente, pues obviamente sea transformada, sea eh, renovada por el poder de la palabra de Dios. Entendemos eso hasta ahí, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, entonces vamos ahora a Santiago, el libro de Santiago, capítulo 1, y vamos a ver el verso 22. Santiago 1, verso 22.
¿Lo tienen? Miren lo que dice. Santiago 1:22 dice lo siguiente. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces aquí Santiago dice algo bien importante y él dice, no es suficiente escuchar la palabra. No es suficiente yo exponerme a la palabra y oírla, ¿verdad? O sea, no seas solamente un oidor, sino que lo que escuchas lo tienes que poner ¿qué? En práctica, tienes que ser un hacedor. Y dice más, dice que cuando yo no pongo en práctica lo que escucho, me engaño a mí mismo. Eso es lo que dice ahí. Dice, ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. O sea, cuando yo solamente me concentro en escuchar, pero no obedezco la palabra, no hago cambios en mi vida, no me muevo hacia la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, que sencillamente soy un oidor pasivo, me estoy engañando a mí mismo. Entonces, hay dos maneras en que el creyente es engañado. La primera es a través de Satanás, que Satanás puede engañarnos. Y la segunda es somos nosotros mismos. Y nosotros mismos nos engañamos como cuando escuchamos, pero no hacemos. ¿Okay? Así que ahí esos detalles o ese detalle, ¿verdad? Que vemos aquí es de suma importancia. ¿Por qué? Porque definitivamente es importante cómo vivir según lo que creemos. ¿Okay? Bien, bien, bien importante. Ok, vamos entonces al próximo slide que usted tiene ahí, que va a tener ahí ahora. Y aquí habla de la brecha entre fe y conducta. ¿Qué significa esto? Mire, hay muchos cristianos, como dice ahí, que tienen muy buena teología en papel. ¿Okay? Tienen buena teología en papel, pero no en práctica. ¿Usted sabía que usted podía conocer la Biblia y conocer teología y no vivirla? Ahí está la diferencia. Entonces, uno de los problemas más comunes en la vida cristiana es la brecha entre lo que creemos y lo que vivimos. Por eso vemos esa brecha que hay en la vida de muchos creyentes a veces, de que creen esto, pero viven otra cosa. Y esa brecha que se está dando ahí es gente que no es que no conozca la Biblia, no es que no conozcan teología. En papel lo saben, pero en la práctica no lo han vivido. Entonces, ahí cuando se pone en la práctica es que comienza el cambio y la transformación. ¿Okay? Porque no me convierto en un oidor que olvidadizo, sino en uno que escucha y no es engañado a sí mismo porque practica. ¿Verdad? Entonces, esta desconexión es una de las causas más frecuentes del estancamiento espiritual y emocional de muchos creyentes. Esa brecha entre la fe y la conducta es el estancamiento, o sea, es la causa mayor que yo he visto, o la causa más frecuente del estancamiento espiritual en la vida de mucha gente y del estancamiento emocional. Porque si yo no estoy creciendo en la fe, no crezco espiritualmente. Y por ende tampoco sano y maduro emocionalmente. Porque ambas cosas van de la mano. Yo escuché a una persona decir hace mucho tiempo atrás en unas clases que yo cogí sobre eh, consejería y pastorado, eh, esta persona que es pastor y también tiene su preparación en consejería bíblica, él dijo que hay personas, hay cristianos que tienen una espiritualidad emocionalmente enferma y que hay otros que tienen una espiritualidad emocionalmente sana. Y él lo que explicaba, que tiene todo el sentido del mundo, es, dice, a la medida que tu vida espiritual va creciendo, tu vida emocional también va alineándose. A la medida que tú eres un creyente espiritualmente sano, tu vida emocional también va siendo sana. ¿Ok?
Entonces, ¿qué pasa? Me gustó esa frase que él dijo, los creyentes que tienen una espiritualidad emocionalmente enferma. Mayormente, los que tienen una espiritualidad emocionalmente enferma son los que pretenden ser una cosa o vivir una cosa, pero en la práctica hacen otras. Y a veces eso explota en medio de la vida de la iglesia cuando tenemos líderes y personas en posiciones de la iglesia, los cuales no hemos probado, porque la palabra dice inclusive cuando habla de los diáconos, ¿verdad? Que dice que cuando nombremos diáconos, dile, no nombres una persona, te dice claramente, no nombres un neófito, y dice, antes de nombrarlo, pruébalos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nombramos gente sin probarla, sin ver dónde están en su salud emocional y espiritual, van a cometer errores y pueden causar daño a su alrededor con la gente que lidera. ¿Okay? Ahí es que comienzan los choques, ¿verdad? La persona, por ejemplo, empieza a contestar mal, habla de manera molesta o sencillamente trata hostil a otra persona. Hay una bandera roja que hay que correr inmediatamente. Y eso está siempre ligado a una espiritualidad emocionalmente enferma. Por eso es que tú no puedes fingir nunca tu vida emocional. Tú puedes tratar de fingir la vida espiritual. Hay gente que puede fingir la vida espiritual. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Amén, gloria a Dios. ¿Cómo estás? En victoria con el Señor, el diablo bajo la planta de mis pies. Todo tremendo, gloria y gloria a Dios y amén. Y todo el lenguaje cristianismo se lo sabe. Pero ¿qué pasa cuando usted visita la casa pastoralmente y se reúne con los hijos, la esposa y con los hijos están heridos, lastimados, el papi que está allí, no es el papi que está en casa? Y eso es una espiritualidad emocionalmente enferma. Y el fin es llevar a la persona entonces ¿en qué? A una espiritualidad emocionalmente sana. Que a la medida que yo crezco saludablemente espiritualmente, voy sanando y emocionalmente voy que creciendo. Y entonces ocurre algo bien interesante y es que entonces empiezo a ser una persona de una sola pieza. ¿A qué me refiero? Soy lo mismo aquí que afuera. Vivo aquí el evangelio, pero lo vivo en casa también. Vivo aquí el evangelio, pero lo vivo cuando voy manejando. Vivo aquí el evangelio, pero lo vivo también cuando estoy en el supermercado, cuando estoy, ¿verdad? En el trabajo, you name it, ¿verdad? Así que es como que se convierte en una sola persona. No hay dos personas en una. El que tiene una espiritualidad emocionalmente enferma vive dos vidas y se tiene que esforzar para tratar de ser una cosa aquí y otra cosa. El problema es que eso no es sostenible porque no hay nadie que pueda sostener eso por mucho tiempo. ¿Por qué no es sostenible? Porque el fruto siempre va a salir a la luz. ¿Okay? Usted siempre va, el fruto suyo es lo que se va a dar. La gente va a ver y va a comer de su fruto. Y el fruto yo no lo puedo manufacturar ni lo puedo fingir. No puedo, porque usted nunca ha visto un árbol de naranja dando manzanas, ni un árbol de limón dando strawberry. Cada árbol da el fruto de qué? De lo que lleva por dentro, de la esencia que lleva por dentro. Ahora, si lo que yo llevo por dentro es Cristo y la palabra de Dios, que yo voy a dar ese fruto. Pero si lo que yo llevo por dentro es religiosidad, doble vida, pecado oculto, eh, heridas que no he sanado, falta de perdón, amargura, eso es lo que va a ser. Entonces, esta desconexión, hablando de la brecha entre la fe y la conducta, es una de las causas más frecuentes de estancamiento espiritual y emocional. Y la sanidad interior comienza cuando nuestras creencias se alinean a nuestras acciones. Ahí es donde comienza.
¿Ok? O sea, cuando nuestras creencias, obviamente, y nuestras acciones, disculpen, se alinean a la verdad de la palabra de Dios. Es lo correcto. Cuando nuestras creencias y nuestras acciones se alinean a la verdad. Entonces, ahí usted ve una cita que yo puse de un autor que se llama Craig Rochelle, que dice, tu comportamiento es siempre un reflejo de lo que verdaderamente crees, no de lo que dices creer. ¿Okay? Un hombre que dice confiar en Dios, pero vive esclavo de la ansiedad. Sus palabras dicen confío, pero su vida grita, no lo puedo hacer. Entonces, esto es bien importante. Ahora, habiendo dicho eso, vamos entonces al próximo slide que tenemos por aquí. Renovados para vivir transformados. Esto aquí es importante, porque aquí aplicamos Romanos 12:2, ¿verdad? No conforme a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No te conformes. En otras versiones dice no te ajustes, no te amoldes. ¿Verdad? No te amoldes al mundo, no te conformes con el mundo, sino que obviamente seas renovado. Entonces, conformarse, yo estuve buscando aquí la palabra que se utiliza en este texto en el griego. Mire lo que esto me gustó mucho esto porque yo lo había estudiado otras veces, pero no había estudiado profundamente como lo hice para la clase. La palabra conformarse o conforméis es la palabra en griego suskemitazo, y mira lo que significa: adoptar un molde externo que no refleja tu esencia. Adoptar un molde externo que no refleja tu esencia. Y el mundo, escúchame, iglesia, el mundo ofrece moldes falsos, muchos moldes falsos, relativismo, emociones, ¿verdad? Enfermas que tratamos de interpretar las emociones como verdad, la redefinición de la identidad, el éxito sin Dios. Por ahí podemos seguir mencionando todos los moldes que el mundo ha creado para que tú te trates de amoldar, conformar. ¿Ok? El autor John MacArthur dice lo siguiente: la mente no renovada es fácilmente manipulada por las corrientes culturales. Lo vuelvo a repetir. Él dice, la mente no renovada es fácilmente manipulada por las corrientes culturales. Y eso es muy cierto. Yo lo veo todos los días. Todos los días. Yo estoy en ese frente de batalla todos los días. Y veo gente que conocí, con cual tuve amistad por un tiempo, gente buena, gente que amaban al Señor, que hoy usted los escucha o los lee y usted dice, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Y después los ve escribiendo en mi Facebook que me dicen, tú estás señalando por esto, tú por esto otro. Cuando pongo una verdad bíblica, ¡puf!, la rechazan. ¿Por qué? Porque se amoldaron a la cultura. Casi siempre esas cosas ocurren cuando la fe que uno tiene es una fe bien frágil, una fe que no está bien fundamentada en Cristo y en la palabra.
Y cuando hemos pasado como el canguro de iglesia en iglesia, brincando en diferentes iglesias, escuchando diferentes doctrinas y disparates de diferentes pastores y diferentes gente, y tú no tienes una esencia de donde agarrarte. Entonces todo lo que te suene bonito y te se haga clic a tu emoción, de ahí te agarraste. Entonces ahí es que está el problema. Por eso es la importancia de la renovación del entendimiento. Y yo quiero decirle algo. La única herramienta que Dios utiliza para renovar tu mente se llama la palabra de Dios. No hay otra. No es la música sí, la adoración es tremenda. Adoramos al Señor con pasión y con entrega, pero usted puede cantar 60,000 coritos o himnos y su mente no se va a renovar. Es exponiéndote diariamente a la escritura. La escritura es el ecosistema de Dios para alimentar a sus hijos. Tampoco es todos los YouTube que tú escuchas. Es la palabra de Dios. Y es por eso que Satanás es tan insistente en alejarte de la. Ve a la iglesia, pero no abras la Biblia en la semana. No la leas, no la estudies. Porque mientras no lo hagas, yo te tengo ahí bombardeándote todas las semanas con diferentes cosas, pero este libro que está aquí, que es vida, las palabras de Cristo son vida y son espíritu y vida, no estás comiendo el alimento. Y como no estás comiendo el alimento, poco a poco te vas que desnutriendo. Y es la estrategia clásica que Satanás utiliza con la iglesia y desde tiempos antiguos utilizaba a través de los amonitas, los filisteos, cuando rodeaban al pueblo de Dios o rodeaban los filisteos las ciudades afuera que estaban amuralladas, ellos socavaban las partes donde tenían las reservas de agua para que las reservas de agua se fueran y la gente se quedaba adentro sin provisiones ni de qué tomar ni de qué beber y se morían de sed y de hambre. Y ellos lograban entrar y que conquistaban sin tirar un arco ni una flecha. Y esa es la estrategia más sutil de Satanás, es hacerte morir espiritualmente de hambre. Pero claro, tú no vas a permitir eso porque tú tienes que no es que Dios no va a enviar un ángel y va a dejar la Biblia y te va a levantar y te va a decir, toma, lee aquí. Eso te toca a ti, me toca a mí. Es más, la escritura dice que tú ores a Dios porque Él pone en ti el querer como Él hacer. Y la palabra de Dios tiene una característica poderosa y es que mientras más tú la lees y la estudias, te sacia, pero a la misma vez te da más hambre y más. Tiene esa capacidad. Wow, me sacié, pero yo quiero más. Quiero más. Porque eso es lo que hace la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tu ecosistema, usted sabe que cada cosa tiene su ecosistema. El ecosistema de los hijos de Dios de alimentación es la palabra de Dios. Entonces, habla ahí de la transformación mediante la renovación. ¿Ok? Y la palabra transformaos en ese texto bíblico de Romanos 12:2, cuando dice transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, yo le dije a mi esposa, prepárame el PowerPoint y quiero que en la parte esa que dice transformaos me busques un ejemplo que sea bien brutal de transformación. Y yo creo que no hay ejemplo más tremendo que lo que ella puso ahí de la mariposa, ¿verdad? Que está dentro de qué? ¿De qué? De la larva, ¿verdad? Y luego cuando sale de ahí, hay un proceso de qué? De transformación. Y miren los colores, miren los diseños, miren qué hermoso. Entonces, mire, la palabra transformación es metamorfo. Esa es la palabra que se utiliza ahí en el griego, metamorfo. Y escuche lo que significa metamorfo. Significa transformación desde adentro. Lo voy a repetir otra vez. Transformación desde dónde? Desde adentro. Y aquí es que está la clave. Porque por mucho tiempo
Tristemente, no estoy diciendo que intencionalmente, quizás por ignorancia, cierto sector de la Iglesia de Cristo quiso transformar la gente de afuera hacia adentro. Cómo te vistes, cómo te peinas y qué no te pones. Para que te identifiquen como un evangélico o cristiano. Pero no había transformación adentro. La transformación empieza adentro y después se refleja afuera. Si después cuando se refleja afuera, tú quieres dejarte el pelo largo, no ponerte tal, Dios, pero eso primero empieza adentro, no empieza afuera, no empieza con la apariencia, sino que empieza con la esencia, que es dentro de nosotros. Esa transformación comienza de adentro hacia afuera. Transformación, metamorfo, transformación desde adentro. Ocurre, mire esto, ocurre cuando tu entendimiento, que significa tu sistema de pensamiento y creencias. Cuando yo busqué la palabra entendimiento, es la palabra nous, N-O-U-S, en el griego, y significa tu sistema de pensamiento y creencias. ¿Qué pasa? Cuando tu entendimiento es renovado, cuando tu sistema de creencias es renovado por la palabra de Dios, ocurre la transformación. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es como un martillo, es como un chipping hammer, es como una planadora. Cuando usted empieza a comer la palabra de Dios, el sistema de creencias y de pensamientos que usted adoptó de su familia, de su crianza, de su cultura, de donde usted viene, etcétera, etcétera. Cuando usted empieza a exponerse a la verdad de la palabra empieza como martillo a romper, tum, 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 tum. Esos pensamientos, esas fortalezas que se levantaron y comienza ¿qué? A arrancar, a arrancar, a arrancar y comienza a plantar, a plantar y a plantar. Ese es el efecto que hace la palabra de Dios. Por eso es que cuando eso empieza a ocurrir, empiezan los cambios rápidos, radicales en su vida. Dice, bueno, pero la palabra de Dios está provocando ese cambio. Porque recuerde, la palabra, Jesús mismo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. ¿Okay? Entonces, ejemplo bíblico, Pedro antes y después de Pentecostés. Antes era un Pedro impulsivo, violento, y después fue el Pedro predicador, manso, ¿verdad? Al cual Jesús le dijo, yo no he terminado contigo. Satanás me pidió permiso para zarandearte y se lo di. Y yo estoy orando por ti. Y cuando vengas, animarás a tus hermanos. Y usted conoce el resto de la historia. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando mi mente es renovada y yo soy transformado, puedo comprobar la voluntad de Dios. Solo una mente renovada, escúchame, solo una mente renovada discierne correctamente lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Y lo repito. Solo una mente renovada discierne correctamente lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Sin la renovación del entendimiento, hay confusión, doble ánimo y engaño. Vuelvo y lo repito. Sin renovación del entendimiento hay confusión, doble ánimo y autoengaño. Mire todo lo que sacamos de ese verso 2. Mire todo lo que sacamos. ¿Ah? ¿Cuántos están aprendiendo algo hoy? Muy bien. Bueno, vamos al próximo slide. Y vamos a ver Santiago 1:22 ahora. Hacedores, no solo qué, oidores. Se da cero de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, dice Santiago 1:22.
El peligro del autoengaño espiritual. Oír la palabra y no vivirla produce autoengaño. Santiago compara esto con mirarse en un espejo y no hacer nada con lo que ves. Eso dice Santiago 1, 23 al 24. Hay un autor que a mí me gusta mucho leer, se llama A.W. Tozer. Le recomiendo sus libros, él tiene muchísimos libros. A.W. Tozer. Y escuche lo que hay un quote de uno de sus libros que yo escribí aquí que dice: es posible tener una Biblia subrayada y una vida sin transformación. Es posible tener una vida subrayada a una vida y una Biblia subrayada y una vida sin transformación. Mire, la obediencia genuina no es perfección, escuche esto, ¿ok? La obediencia genuina no es perfección, es coherencia. Lo repito, la obediencia genuina no es perfección, es coherencia. Obediencia perfecta no es posible en esta vida. Solo una persona vivió en obediencia perfecta. ¿Quién fue? Cristo, nadie más. Pero la obediencia genuina es posible. ¿Qué es la obediencia genuina? Una vida alineada con la verdad de Dios, aunque tu vida es imperfecta, pero te estás alineando a la verdad de Dios. O sea que vivimos lo que verdaderamente creemos. Cuando no lo vivimos, revela incredulidad en esa área. Cuando nosotros no vivimos la palabra de Dios en ciertas áreas de nuestra vida, lo que eso revela es que hay incredulidad en esa área de mi vida. Y necesito crecer, necesito madurar, y necesito dar pasos de fe y creerle la palabra de Dios, ¿verdad? Entendemos hasta ahí, ¿verdad? Muy bien. Son estudiantes buenos. Son estudiantes muy buenos. Vamos aquí a esta tablita que le estoy poniendo aquí, el próximo slide. Creencias, emociones y conducta. Mire esto. Creencias, emociones y conductas. El autor Paul Tripp, de hecho, Paul Tripp es el autor del libro Pastoreando el corazón de nuestros hijos. Yo utilicé ese libro cuando dimos la escuela para padres aquí, ¿verdad? Paul Tripp. Eh, Paul Tripp dice: toda conducta es el fruto de una creencia previa. Eso es muy cierto. Toda conducta es el fruto de una creencia previa. ¿Mm? ¿Cuántos de ustedes, su mamá o su abuelita, cuando ustedes se enfermaban, que le daba el catajo ese fuerte, los empavonaban de Vicks? ¿Y cuántos cuando tuvieron hijos hicieron lo mismo? Porque toda conducta es el fruto de una creencia previa. ¿A cuántos de ustedes, papá y mamá o abuelo y abuela, le dijeron: mira, muchacho, no cojas sereno que te vas a enfermar? ¿Y cuántos de ustedes después vinieron a su hijo: mira, no cojas sereno que te vas a enfermar? A menos que usted haya madurado de eso. O están en la playa disfrutando y comen allí hamburgues, hot dog, pollo y tal. Y los papás le decían: no te metas al agua ahora que no has hecho buena digestión. Te mueres. ¿Ah? Ajá, ajá. Ah, eso lo decían, yo me acuerdo de eso. Yo me acuerdo de eso. Oye, es que son creencias bien locas. Entonces, ¿verdad? Yo me acuerdo que yo de chamaquito, yo decía: oye, yo me acabo de saltar ahora y estoy loco por meterme en el agua, pero es que mami me dijo que yo con ese sufrimiento. Exacto.
pero toda conducta es el fruto de una creencia previa. Ahora, mire lo que dice ahí, cómo las creencias moldean tu vida. Creencia, Dios está conmigo, emoción, confianza. Conducta, perseverancia. No sirvo para nada, emoción, tristeza. Conducta, aislamiento. Creencia, soy salvo por gracia, emoción, gratitud. Conducta, obediencia. Si crees mentiras, vivirás en esclavitud emocional por las mentiras. Si crees verdad, experimentarás libertad, la libertad obviamente de Dios. Hay un autor que se llama Neil Anderson, muy bueno, y él en uno de sus libros dice lo siguiente: la verdadera libertad comienza cuando derribas las mentiras que creíste y las sustituyes por la verdad de la palabra. Por eso es que Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad les hará libres. Muy bien. Muy bien. Vamos al próximo slide. Ahí está. Creencias tóxicas versus bíblicas. Ahí solamente tienen algunas que yo le voy a mencionar, que las tienen ahí. Yo le voy a mencionar otras que no están todas ahí. Bueno, sí, están. Vete al otro slide, vete al otro slide. Ahí están todas en el otro, ahí lo pueden ver. Muy bien, perfecto. Vamos a ver aquí la creencia tóxica, consecuencia, verdad bíblica y texto. Una creencia tóxica, Dios está enojado conmigo. Consecuencia, culpa y miedo. Verdad bíblica, lento, Dios es lento para la ira, pero grande en misericordia. Salmo 103:8. Creencia tóxica, yo soy un fracaso. Consecuencia, autodesprecio. Verdad bíblica, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Efesios 2:10. Creencia tóxica, nunca voy a cambiar. Consecuencia, estancamiento. Verdad bíblica, el que comenzó en vosotros la buena obra, la terminará. Filipenses 1:6. Creencia tóxica, mi pasado me define. La consecuencia de eso es que vergüenza. La verdad bíblica es, yo soy nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, según de Corintios 5:17. Creencia tóxica, tengo que ganarme el amor de Dios. ¿Cuál es la consecuencia de esa creencia tóxica? Ansiedad y legalismo. La verdad bíblica es, por gracia sois salvos, no por obras. Efesios 2:8-9. Esa última creencia tóxica, tengo que ganarme el amor de Dios, que provoca ansiedad y legalismo, es una de las más fuertes dentro de muchas iglesias. Se ve gente haciendo y haciendo y haciendo y haciendo cosas con esta mentalidad de que yo tengo que hacer para Dios tanto esto, pero no es porque están sirviendo eh, en agradecimiento, es porque ellos entienden que tienen que hacer para ganarse el amor y el favor de Dios. Y yo quiero que usted sepa algo, iglesia. No hay nada que tú puedas hacer para ganarte el amor y el favor de Dios. No hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame más, te ame menos. Ya Cristo demostró su amor en la cruz por ti y su amor es inalterable. No cambia, no cambia. O usted deja de amar a su hijo porque se porte mal con usted. Le pregunto, ¿sí o no? El hijo le puede dar el dolor de cabeza y usted se molesta y le da unos cojeazos y eso, y usted deja de amarlo. ¿No? Porque sigue siendo hijo. Así somos nosotros. ¿Okay? Vamos a ver qué tenemos acá. Sí. Muy bien. Esto está chévere. Next. La fe genuina, transformación visible.
Santiago 2, 14 al 17 dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? La fe sin obras es muerta. Y aquí no está hablando de que usted tiene que hacer obras para ser salvo, porque usted no hace nada para ser salvo, la salvación es por gracia. La diferencia es esto, es que por consecuencia de que yo soy salvo y de que Cristo me salvó, yo hago obras para él. Esa es la diferencia. ¿Okay? Entonces, Santiago no promueve salvación por obras, sino que las obras demuestran mi fe verdadera. ¿Okay? Las obras demuestran mi fe verdadera. La verdadera fe siempre produce fruto. Siempre, 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 siempre produce fruto. Santiago 2:18 dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Okay? Así que la fe genuina siempre, obviamente, te va a llevar a hacer obras para bendecir y ayudar a otros. Próximo. Mire lo que dice. El señorío de Cristo y el autoengaño. Jesús preguntó, ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo les digo? Lucas 6:46. ¿Por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo les digo? Usted sabe cuál es el mayor problema muchas veces de los creyentes basado en ese texto. Lo voy a leer otra vez para que usted lo entienda. Lucas 6:46, Jesús preguntó, ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo les digo? El problema muchas veces, escucha esto, iglesia, el problema muchas veces es de señorío, no de conocimiento. Porque conocimiento tenemos. El problema es de señorío, que no hemos dejado que Jesús sea el Señor. Como dijo Santiago, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Santiago 1:8. Por lo tanto, si yo amo más a mis pasiones que a Cristo, si yo amo más mis pasiones que a Cristo, ¿a quién estoy y quién es mi Señor? Si yo amo más mi trabajo que a Cristo, ¿quién es mi Señor? Si yo amo más mis hijos que a Cristo, ¿quién es mi Señor? Si yo amo más mi familia que a Cristo, ¿quién es mi Señor? Ahora no venga a decir, mire, el pastor dijo que no amemos la familia ni a los hijos, porque ustedes no van a hacer. No, 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 no. Es más, Jesús dijo en un momento dado que tomemos nuestra cruz y le sigamos. Y el que no deja padre, madre o hijos por causa de él, no es digno de él. Cuando yo amo a Cristo de verdad y él es mi Señor, yo voy a amar a mi familia y a mis hijos, que van a tener el lugar apropiado en ese orden, como debe ser. ¿Okay? Así que en el momento del pecado, amo más al pecado, amo más a Dios. Preguntas. ¿Qué le quiero decir con esto? Que el problema no es de conocimiento, nosotros conocemos. El problema es de señoría, que no hemos dejado que Jesús sea el Señor de todo en mi vida. ¿Entendió? El Señor de todo, de todo, de todo en mi vida. Sí, vamos a usar este otro. Muy bien. Okay. Vamos a ver ahora, les voy a dar unos principios en este próximo slide, unos principios de aplicación pastoral que quiero darles a ustedes. ¿Okay? Principios de aplicación pastoral. Número 1, haz un inventario de tus pensamientos dominantes. ¿Qué frases internas repites constantemente?
reflejan verdad bíblica o mentiras disfrazadas. Número 2, confróntalas con la palabra. Usa Hebreos 4:2 para aplicar la palabra como espada que discierne lo interno. Confronta los pensamientos con la palabra de Dios. Número 3, es importante que hables la verdad diariamente. Escribe verdades bíblicas, colócalas donde puedas verlas cada día. Textos bíblicos, ponlos así en el espejo, en el baño, ¿verdad? Donde yo por la mañana, cuando yo me levanto, antes de hacer el programa y todo, en lo que estoy en el baño, yo pongo la aplicación de la Biblia y la pongo a que me la va recitando, ¿no? La voy escuchando. Digo, déjame escuchar Colosenses, pum, y estoy ahí lavándome la boca y estoy escuchando desde temprano, estoy escuchando. Ahora con esa tecnología, imagínense, ya no tiene que tener los sticky notes, aunque si usted es de sticky notes, pues siga para adelante, siga con los sticky notes, ¿verdad? Pero busque la manera de siempre exponerse a la palabra de Dios. Y mire, otra manera bien eficiente de aprender la palabra de Dios es a través de cantar, de canciones bíblicas. Mire, yo me aprendí muchos textos bíblicos y muchos salmos y muchas cosas. Por ejemplo, cuando yo escuchaba mucho a peregrinos y extranjeros, ¿cuántos se acuerdan del grupo Peregrinos y Extranjeros? Si hay un grupo actualmente de antes y de ahora que sus canciones son cristocéntricas y bíblicas, son ellos. Porque ellos literalmente agarran el texto bíblico y le ponen música. ¿Okay? Por ejemplo, ellos agarran esa canción que pegó mucho, que es un texto bíblico. El reina, regocíjese en la tierra. El reina, alegres en las muchas obras. Reina, eso es un salmo. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Este tenía eso. Ellos te enseñan, y mire qué interesante, yo estaba viendo una entrevista, porque ellos cumplieron ahora 40 años de ministerio, y le hicieron una entrevista en Puerto Rico, en un podcast, y yo me puse a verlo, pues yo los conozco a ellos fueron a la iglesia 2 veces, creo, acá, allá cuando estábamos en la escuela, y de hecho quiero invitarlos, Ismael, así que hay que hacer presupuesto, quiero invitarlos, ellos viven aquí en Miami, quiero invitarlos en Florida, quiero invitarlos para acá, para que vengan a ministrar, quizás para el aniversario, a lo mejor los podemos traer para que vengan y ministren. Los estamos entrevistando y él dice que él estaba contando, obviamente, él y su esposa, Wison y Leida, ellos son músicos profesionales, ellos estudiaron música, graduados del Conservatorio de Música de Puerto Rico y tocaban profesionalmente con artistas conocidos en el país. Él tocaba y era arreglista de Marco Antonio Muñiz, Ernita Nazario, de toda esta gente bien conocida, y ella era corista de muchos de estos cantantes. Cuando vienen a Cristo y se convierten al Señor, ¿verdad? Ellos obviamente todavía estaban trabajando, porque ese era su trabajo, y en la iglesita pequeñita donde ellos se congregaban, que se convirtieron, estaban haciendo una campaña para aprenderse la Biblia. Era una campaña de lectura bíblica para aprenderse la Biblia. Y el pastor le dice, oiga, ustedes que son músicos, ¿por qué para que la gente se aprenda la Biblia, por qué no le ponen música a algunos salmos y los cantamos aquí para que la gente se lo aprenda? Y así fue que empezaron. Las primeras canciones del primer disco fueron todas las canciones que de esa campaña de lectura bíblica que ellos le pusieron música. Y le pusieron música, mire qué interesante, él dice, nosotros le pusimos música y lo grabamos para la iglesia local, para que la iglesia lo tuviera en cassette y cosas, y se aprendieran, ¿verdad? Los diferentes textos bíblicos del Antiguo y Nuevo Testamento, todo ese tipo de cosas. Y uno de esos cassettes cae en manos de alguien de la radio y empezó a ponerlo en la radio, empezó a ponerlo en la radio, y cuando ellos vinieron a ver, ya eso se había diseminado por todo Puerto Rico.
Y así fue que empezó eso. Era poniéndole eh, música a la palabra de Dios. ¿Okay? Tan sencillo como eso. Así que usted puede buscar en Spotify, ellos están, toda su música está ahí. ¿Usted quiere aprenderse Biblia? Te busque ahí. ¿Ok? Y la canción Vuelve, ¿cuántos saben la canción Vuelve? Ellos están ahí utilizando uno de los capítulos de Apocalipsis, que dice, vuelve, oh, vuelve. El espíritu y la novia dicen, ven, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Eso es palabra de Dios, mi gente. Entonces, si usted escucha eso, yo me aprendí a los textos así. Me aprendí a los textos también cuando estaba vivo Raúl Burgo. Raúl Burgo escribía mucha, le ponía mucha música a los salmos. ¿Okay? Yo me aprendí un salmo larguísimo gracias a que él le puso música. Creo que fue el salmo, no me acuerdo si fue el salmo 39 o 40 y pico, no me acuerdo cuál es el número, pero yo sé que dice, hazme saber, Jehová, mi fin y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Por ahí sigue. He aquí, dita mis días, terminó corto. Es todo el salmo completo. Yo me lo aprendí con la canción. Todo el salmo completo. Entonces, una estrategia buenísima es con la música. Escuche música donde le ponen música a los textos bíblicos. Porque eso usted está cantando la palabra de Dios. ¿Entendió? Bueno, que eso hoy día no es muy común. Yo creo que usted lo sepa. Hoy día no es muy común en la música cristiana. Hoy la música cristiana es santo, 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 te amo, te amo, te amo, te quiero, te quiero, te quiero, santo, santo, santo. Eso, usted no escucha nada más. No hay mucha esencia ahí. ¿Por qué? Porque todo es la industria musical del dinero, ¿no? Habla diariamente la verdad. Número 4, busca apoyo espiritual. Necesitamos ser exhortados en amor, según Efesios 4:15. Busca apoyo espiritual con aquellas personas que tú sabes que son maduras espiritualmente, gente que conoce la palabra, gente que son de testimonio, que tienen una vida que tú sabes que pueden ayudarte porque su vida cristiana es una vida de ejemplo, de modelaje, de testimonio. ¿Okay? Y número 5, ora por renovación. No se trata de cambiar conductas, sino creencias que originan las conductas. Vuelvo y repito eso. Ahí es que está el problema. Y esto yo lo aprendí hace mucho tiempo cuando empecé en mis procesos de consejería y cogí clases de consejería. Uno ahí fajado tratando de que la gente cambiara la conducta, pero la gente no cambia la conducta hasta que no cambie su creencia. ¿Okay? Tiene que cambiar aquí arriba, la creencia para que la conducta cambie. Si no cambia aquí arriba, lamentablemente la conducta va a seguir siendo la misma. ¿Ok? Va a seguir siendo la misma. Vamos a ver esto próximo que tenemos por ahí, evaluación y reemplazo de creencias. Por ejemplo, aquí dice, nadie me ama, que es una creencia tóxica. La verdad bíblica es que con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia, dice la escritura en Jeremías 31:3. Estoy solo, estoy sola. La verdad bíblica es nunca te dejaré ni te desampararé. Hebreos 13:5. Soy un error. La Biblia dice, maravillosas son tus obras. ¿Okay? Salmo 139, 3-15. Otros a veces dicen, mi pecado es imperdonable. La Biblia dice, la verdad bíblica es que Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. Primera de Juan 1:9. No tengo propósito. La verdad bíblica dice, yo sé los planes que tengo de vosotros. Jeremías 29:11. Planes de bien y no de mal para darle un futuro y una esperanza. ¿Okay? Así que, a modo
de conclusión, la sanidad interior no comienza con sentir diferente. Escuche esto. La sanidad interior no comienza con sentirme diferente o sentir diferente, sino con creer diferente. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, Juan 8:32. No basta tener una buena teología, y si no hay transformación, ¿de qué te sirve la buena teología? ¿La? La cruz no pide solo tu domingo. La cruz no pide solo tu domingo, demanda toda tu vida y todo tu ser. Si lo que dices creer no cambia cómo vives, entonces no crees realmente. O estás creyendo una mentira. Cualquiera de las dos. Dudas, preguntas, cómo vivir según lo que crees. Si no lo vives, no lo crees. Dudas y preguntas, algunas. Estamos bien, ¿aprendieron algo hoy? ¿Sí? ¿Qué aprendieron? A ver, voy a dar un quiz. Guarden todo. Como en la escuela, guarden todo. Vamos a un quiz. ¿Qué no sabían que aprendieron hoy? ¿O qué sabían pero que se les amplió el conocimiento hoy? Vamos a ver, una persona.